sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay, desde ahí podés visitar la escuela de padres de Haggis para conocer secretos con los que podés disfrutar del caos de los primeros 100 días. Y para suavizar esto de empezar a ser mamá o papá con la línea de pañales Haggis Primeros 100 días, un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Damos la bienvenida y saludamos al doctor Walter Martínez Gil, oftalmólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Muy bien, Viviana, muy bien. Un placer de estar una vez más con ustedes, en nuestra casa, ¿verdad? Así mismo. Y por sobre todas las cosas, enseñar algo que es muy complejo y que se viene con todo. Y bueno, tratar de dar las informaciones precisas para que no lleguemos a un final triste, ¿verdad? Porque la diabetes es una epidemia mundial. Sí. Y nosotros tenemos que advertirle a la gente y bueno, ahí está el secreto, en la prevención. Claro. Así mismo. La prevención y ver lo que hacemos ahora, que después va a ser justamente lo que el tipo de vida que vamos a llevar, ¿verdad? Dependiendo de cómo estemos viviendo ahora. La persona que ya es diabética, ya no puede retroceder, ya es diabética. ¿Qué tiene que hacer para cuidar su visión, doctor? Mira, ¿por qué dije que es una epidemia? Porque las estadísticas nos demuestran que hoy día en el mundo existen más o menos 170 millones de diabéticos en el mundo y que en el 2030 vamos a tener casi 400 millones de diabéticos. Entonces se vienen los problemas de la diabetes que afecta en muchos órganos y en nuestro caso el ojo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una epidemia, de hecho ya está creciendo, de lesiones en la retina. Eso se llama retinopatía diabética o la enfermedad que la diabetes provoca en el ojo y las consecuencias muy devastadoras que es la ceguera. Y lo más triste que la ceguera ocurre en personas jóvenes, en etapa productiva y bueno, por eso esta charla. Y retinopatía diabética significa la lesión que provoca la diabetes en los vasos de la retina, en las arterias y en las venas de la retina. Y la retina es la capa más interna del ojo, que es la capa nerviosa a través de la cual percibimos nosotros y se transmite hacia el cerebro los impulsos externos. Entonces, esa capa que es como una membrana de celofán que tapiza todo el ojo es la que sufre y sufren los vasitos más pequeños. ¿Qué ocurre con los vasitos? Que tienen que llevar la sangre, tienen que llevar los alimentos, voy a hablar lo más sencillo posible, empiezan a perder la calidad de la conducción de la sangre y empiezan a filtrar. Eso es retinopatía. Cuando en vez de llevar la sangre en el canal correspondiente, empiezan a salir a los costados. Salen de su espacio y esos fluidos que salen son los que empiezan... Sangre. Eso es, fluido que se llama agua o edema, sangre, y eso después se transforma en una cosa más delicada que son las grasitas, que son los lípidos, y esos son los que van destruyendo las células visuales y son las desencadenantes de la disminución de la visión. Y esto, doctor, una vez que comienza a suceder esto, ¿cómo se puede parar? Bueno, lo importante es lo siguiente. En los primeros años, una vez que diagnosticamos la diabetes, porque existen dos tipos de diabetes, la diabetes de tipo 1, la que depende de la insulina, la insulino dependiente, que por suerte, digo, es la menor de todas, el 10% de la población, y el 90% es la diabetes de tipo 2, que es la no insulino dependiente, que afecta a la mayoría de la gente. Entonces, lo más importante es que una vez diagnosticado, los primeros años, los primeros 5 años, no existen lesiones en el ojo. No existen lesiones. Uno hace los controles y en los primeros años no existen lesiones. O sea, una vez diagnosticada la diabetes. La diabetes. No existen lesiones en el fondo del ojo. A partir de los 5 años para arriba y a partir de los 10 años, ya un 15% de los diabéticos empieza a tener algún grado de lesión. Es decir, lo que parecía todo normal, que circulaba muy bien, empieza a filtrar. Entonces, a partir de los 15 años, casi el 25, el 30% ya tiene algún grado de la retinopatía diabética, es decir, algún grado de la enfermedad. Vamos a hablar de los grados. Entonces, ese es el momento en que nosotros tenemos que empezar a actuar, antes de que aparezcan las complicaciones. Y me preguntaste cómo. Lo más importante en el diabético es que tiene que conocer su enfermedad. O sea, hay que enseñarle al diabético y él tiene que cuidar su metabolismo. El oftalmólogo en esa etapa no tiene mucho trabajo. Él tiene que cuidar
los factores de riesgo que son la obesidad, la mala alimentación, la hipertensión, es decir, el aumento de la presión, Sí. el tabaquismo, que es otro de los factores de riesgo importante, y el hábito de fumar. Ahí están todos los factores de riesgo que el diabético debería de evitar, y también la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. Entonces, el sedentarismo, la hipertensión, la obesidad, el hábito de fumar son factores que pueden empeorar la diabetes. Entonces, el secreto es el control metabólico. ¿Qué significa el control metabólico? Su dieta. Su dieta equilibrada y el buen tratamiento con el especialista clínico que se llama endocrinólogo, porque el trabajo del diabético es multidisciplinario. El endocrinólogo maneja todo el metabolismo del paciente y cada especialista va cuidando los detalles, porque los órganos blancos son el corazón, los riñones, los ojos y la circulación. O sea que todo el cuerpo se afecta si nosotros no nos cuidamos. El secreto en esta primera etapa, el control metabólico, cuidarse, y también siempre indicamos nosotros los médicos que los hábitos de hacer ejercicios es fundamental para los pacientes diabéticos. Por lo menos que caminen 3 veces por semana, los hábitos alimentarios, los controles regulares de su glicemia, porque el diabético tiene la desventaja de querer comer cualquier cosa y a cualquier hora. Sí. Y las subidas y las bajadas, como le llamamos simplemente, del nivel de glicemia o de azúcar, son los que van lesionando los vasitos, que empiezan a taponarse, no llega sangre y empiezan a formarse los vasos anormales. Bueno, tenemos que cuidarnos todos, pero hoy estamos hablando de la retinopatía diabética, o sea, va directamente para las personas con diabetes. Así es. Y tenemos material, señor director, si podemos presentar, por favor. Diabetes y enfermedad ocular. La diabetes puede dañar los ojos, puede causarles daño a los pequeños vasos sanguíneos de la retina, la parte posterior del ojo, la cual se conoce como retinopatía diabética. La diabetes también aumenta el riesgo de padecer glaucoma, cataratas y otros problemas oculares. Está correcto, doctor. Está exacto. Es decir, lo que decíamos, los vasitos pequeños se cierran, se taponan, y entonces la retina empieza a reaccionar formando unos vasitos para suplir lo que no le falta. Trata de buscar otra vía para llevarle el oxígeno, Claro, y los nutrientes, pero esos vasitos son frágiles, son anormales, se llaman neovasos o vasos nuevos, que son los que después dan las complicaciones. Entonces, se llaman neovasos y ya no puede llegar la sangre, pero son frágiles y fácilmente pueden digámosle, reventar. Es decir, aquellos vasitos que no pueden llevar, revientan y empieza a sangrar. Entonces, es como tener una cañería en mal estado. Empieza a filtrar por todos lados, sale líquido, eso se llama edema, se hincha la retina, sale sangre, la sangre empieza a provocar pequeñas manchitas en la visión, y después eso se organiza y se forman unas estructuras blanquecinas que se llaman exudados, que en los primeros estadios, cuando no existen, no tenemos ninguna sintomatología. Eso la gente tiene que saber. El diabético no tiene síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad. Cuando aparecen síntomas, ya es tarde. Claro, ya llegamos a la etapa más ya es porque ya evolucionada. está algo dañado, ahí te das cuenta. Hay dos, nosotros le clasificamos en 2 grandes grupos y la gente tiene que entender. Hay una diabetes que le llamamos no proliferante o no proliferativa y otra que se llama proliferativa. ¿Qué significa eso? La no proliferativa, que es el estadio inicial, se ven eso que estábamos diciendo, el taponamiento, la falta de oxígeno que tiene que llegar a la retina, entonces empieza a sufrir y se forman vasos anormales. Cuando se complica la diabetes y pasa a la proliferativa, ahí se forman los vasos anormales y nosotros, como estábamos diciendo, ya llegamos tarde. Significa que se formaron vasos anormales y si nosotros no tratamos en ese momento, ese paciente tiene severos riesgos de perder la visión o quedarse ciego definitivamente. Bueno, entonces, todas las personas que ya saben que son diabéticas, además de evidentemente todos los controles que tienen que tener de todo el organismo, tienen que ir al oftalmólogo para tener ese control. Y en los primeros 5 años normalmente no se detecta nada, ningún problema. Así mismo, ¿no? A partir de los 5 años... Ahí empiezan a notarse los primeros problemas. Es correcto lo que estás diciendo, Viviana. En los primeros años
le sugerimos que le controlemos cada 1 año o cada 2 años. ¿Qué significa controlar? Ir al oftalmólogo. El oftalmólogo tiene de algunos elementos con los cuales observa la retina. Hay un aparatito que se llama oftalmoscopio, se llama directo o indirecto, que son unas máquinas que nos permiten observar la estructura del fondo de ojo. Y nosotros vemos cómo están los vasos, cómo está el nervio, cómo está la visión central, que se llama la mácula, donde vemos fino, y la periferia. Y vamos estudiando. Si notamos de que está bien, controlamos cada año. Y cuando más evoluciona la enfermedad, entonces lo ideal es controlarse cada 6 meses. Si el oftalmólogo empieza a notar de que hay zonas peligrosas, de que no hay circulación de sangre, hace otros estudios. Disponemos de unos estudios que se llaman contrastados, donde vemos la circulación de la retina a través de un contraste que metemos en las venas y le tomamos fotos. Eso se llama angiografía. Sí. O retinofluorescenografía, donde vemos dónde filtra la cañería en mal estado, dónde no circula la sangre, que son las zonas peligrosas, donde se forman los vasos anormales, que son los que con el tiempo pueden sangrar y dar disminución brusca de la visión, o se forman unos tejidos duros que se llaman fibrosis o fibrosos, que son los que traccionan la retina y pueden desprender la retina y lógicamente provocar disminución de la agudeza visual. Entonces, en los estadios iniciales el diabético no siente nada. Cuando el diabético siente que ve unas mosquitas que vuelan frente al ojo, algo que baila frente al ojo, o varios, o empieza a ver que hay como unos destellos, o empieza a ver manchas en algún lugar de la visión, unas manchas que van apareciendo en forma aislada y que van tapando la calidad de la visión, significa de que estamos en un estadio peligroso, un estadio que ya ha evolucionado y que si no se trata, entonces corre serio riesgo de disminuir o perder la visión definitivamente. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque está muy, pero muy interesante. Hacemos un pequeño corte. Quiero recordarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Continuamos charlando con el doctor Walter Martínez Gil, oftalmólogo, el jefe del servicio de oftalmología del IPS del Hospital Central. ¿Cómo? Hay mucha gente que va a consultar en el Hospital Central del IPS, me imagino. En el Paraguay las estadísticas de la cantidad de diabéticos de una población aproximada de 6 millones o 7 millones que somos hoy día, se considera que el 10% tiene diabetes. O sea que en el Paraguay tenemos entre 600 y 700 mil diabéticos. Y como te estaba diciendo, es una epidemia porque la mayoría de los pacientes acuden con algún grado ya evolucionado de la enfermedad. Es decir, no acuden en los estadios iniciales. Y en los estadios que acuden son... Es cuando ya notan ellos ya ven menos, ¿verdad? Pasó a los grados más complicados y nosotros tenemos que actuar. Porque la diferencia entre tratarlo precozmente y tardíamente es la ceguera y no hay vueltas en eso. Entonces, siempre los oftalmólogos sugerimos que los controles sean anuales o sean, dependiendo de cada caso, con la ayuda de los aparatos que disponemos, la angiografía fluoresceínica. Hay un aparato que se llama la tomografía de coherencia óptica, que es una tomografía de la retina, donde yo puedo ver un estadio no invasivo. Tomografía de coherencia óptica, que usa se llama espectrofotometría, es decir, se ve exactamente la retina con todas sus capas, tal cual como está, y donde se ven las lesiones de la retina, de la zona de la visión central, y nos dan diagnósticos precoces. Entonces, son los elementos fundamentales y nosotros contamos con la terapéutica dependiendo de cada caso. Entonces, lo que no queremos es que el diabético llegue tarde. En el hospital, como me preguntabas, aproximadamente en un 45 a 48% ya llegan con grados evolucionados de la enfermedad. Y solamente hay un 20-30% que llegan en los estadios que podemos cuidarlos mejor y los otros llegan tardíamente. O sea, las estadísticas son nefastas, son terribles. Y como te estaba diciendo, Viviana, hay muchos pacientes jóvenes, hay mucha gente joven que tiene la enfermedad evolucionada, en los grados evolucionados que se llama proliferativa, donde si no actuamos, ese paciente se va a quedar ciego y muy joven. Así que es una epidemia que estamos viendo
creciendo cada vez Sí. más. O sea que hay que ir a consultarlo Hay antes que consultar. posible, porque estamos hablando de ceguera, de dejar de ver. De la ceguera, así mismo es. Algo que enseñamos siempre, aquellos que cuidan su metabolismo, es decir, los que tienen los hábitos, tienen la medicación, son estables o por lo menos una dieta equilibrada, la lesión en la retina se retrasa. Es decir, una persona que se cuida lleva más tiempo en que aparezcan las lesiones. Claro. Y si aparecen las lesiones más tardíamente son menos agresivas. Aquellos que tienen un régimen, como son la mayoría, lamentablemente hay que decirlo, Sí. entonces se acorta el tiempo en que aparecen los grados evolucionados de la enfermedad, que se llama la retinopatía proliferativa. Entonces es muy importante el buen cuidado metabólico, el control de la dieta y lo que habíamos hablado, para que la enfermedad se retrase, es decir, para que aparezcan las lesiones más tardíamente. Hay gente que se cuida, que tiene 10 años, que tiene 15 años, o que tiene 20 años, 25 años y las lesiones son mínimas. En cambio, aquellos que tienen un régimen desequilibrado en todo lo que hablamos, sí, en un corto tiempo ya empiezan a tener lesiones y no acuden. Claro, no por eso, porque como estamos hablando de retinopatía diabética, estamos hablando directamente de las personas con diabetes. Así mismo. Las personas con diabetes van a tener complicaciones en todo el cuerpo si no cuidan su diabetes y no se controlan. O sea, Así un es. diabético puede vivir tranquilo y feliz Así mismo. mientras haga sus controles y haga lo que tiene que hacer. Así Ahora, si se deja estar ahí desde Exactamente. la vista hasta los demás órganos, se complica la historia y feo. Entonces, eso es lo que queremos decir, ¿verdad? O sea, lo que a mí me gustaría, después vamos a seguir hablando, pero lo importante es que hay maneras de que no llegar a esto. Exactamente. ¿Verdad? Y si ya estuvieran ya tuviera algún tipo de problemas de la visión, de todas maneras hay un tratamiento porque si uno dice, bueno, estoy viendo mal, estoy perdiendo la visión, bueno, pero se puede frenar ahí y que Así no mismo. aumente. Así es. Ajá. Entonces, en resumen, los síntomas, por ejemplo, en Sí. el primer estadio no siente nada. El paciente lleva una vida normal. Cuando empiezan a aparecer manchas en la visión, y a veces son manchas bruscas, tenemos por ahí en una de los slides Sí. cómo ve el diabético. Tiene una visión clara y de repente aparecen unas manchas negras. Y ahí acude rápidamente porque ve un montón de manchas y ve distorsionado todo lo que está en el centro. Eso significa que afectó el centro de la visión. Distorsionado lo que está en el centro de la visión. Exacto, donde uno tiene la visión más fina, donde están unas células que se llaman conos y bastones, Sí. empieza a aparecer una mancha negra de diferentes formas. Eso significa que probablemente ahí tenga una hemorragia o que ya tenga la hemorragia, haya evolucionado y se formen los que se llaman exudados, que son los que provocan la disminución brusca de la agudeza Ahí visual. están las En imágenes. el lado izquierdo se ve Sí. la visión de una persona normal. Sí. Y en el lado derecho se ve, fíjate bien en el Sí. centro, donde está, ya no puede distinguir ni siquiera el palo del centro. Sí. Y se ven los exudados, que son sangre y exudados que están en el centro de la Esas visión. manchas. Ese paciente viene, pero asustado porque no Pero está lógico. pudiendo manejarse, pierde la visión de profundidad, no puede realizar actividades cercanas, no puede realizar actividades de ninguna índole. Entonces, Sí. a eso es lo que no queremos llegar. Por eso estabas diciendo muy bien, el secreto está en los controles, en el buen cuidado metabólico y en acudir a tiempo. Porque si acuden a tiempo, el oftalmólogo sabe en qué momento tiene que hacer el tratamiento, que vamos a hablar un poquito más tarde, ¿verdad? Pero esa es la información que tenemos que darle a los diabéticos, que fíjate, tenemos más de 700.000 diabéticos en el Paraguay. Es muchísimo. Es mucho. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción. Doctor, vamos a presentar, por favor. Causas. La retinopatía diabética es causada por daño a los vasos sanguíneos de la retina, la capa de tejido en la parte posterior del interior del ojo. La retina transforma la luz y las imágenes que entran en el ojo en señales nerviosas que son enviadas al cerebro. Impresionante esas fotografías. Como Muy ve. ilustrativas. Y así, esa es la explicación de cómo llegan los pacientes diabéticos cuando la lesión es en el centro de la visión. Cuando hay lesiones en la periferia no siente, pero cuando toma la visión central, sí los pacientes acuden y realmente es un momento que tenemos que tomar las providencias, hacer los exámenes que corresponden Claro. y el tratamiento que tiene que venir precozmente. Bueno, tenemos más material, por favor. Cosas que ya nos dijo el doctor, pero es bueno de volver a recordar.
Existen dos etapas de la retinopatía diabética. La no proliferativa se presenta primero. La proliferativa es más grave y avanzada. Recordanos otra vez, Así doctor, es. proliferativa y no proliferativa. Para que entienda la gente, la Sí. no proliferativa es cuando esos vasitos empiezan a dilatarse un poquito. Eso se llaman aneurismas, que los cuales pueden reventar y dar unas pequeñas hemorragias. Entonces, cuando hay dilataciones de los vasos en forma de sacos y cuando empiezan a sangrar, eso se llama no proliferativa. Sí. Cuando se taponan esos vasos y ya la sangre no llega al resto de la retina, ahí empieza el trastorno de la oxigenación y de los nutrientes, se forman los vasos anormales, pasa a la segunda etapa, que es mucho más delicada, que es la proliferativa. ¿Qué significa? Que se forman vasos anormales en la retina o en el nervio óptico. Y eso sí es una urgencia, porque los vasos anormales, como habíamos dicho, son muy frágiles y son los que dan las complicaciones, que son el sangrado, una hemorragia profusa que hace perder la visión completa del ojo o por partes, y cuando empiezan a formarse lo que dijimos, la fibrosis, y la fibrosis puede traccionar la retina, desprender la retina y ya pasamos a un evento mucho más delicado con un pronóstico reservado. Entonces hay dos etapas. Sí. La no proliferativa, que es todavía en estadio La mejorcita, digamos. Digamos que la mejor, así tal cual como estás diciendo, y la proliferativa cuando ya aparecen las complicaciones que son extremadamente graves si no lo tratamos precozmente. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material que habla de los síntomas, por más que el doctor dijo que bueno, que cuando ya está dañándose uno no se da cuenta hasta que ya comienza. Bueno, vamos a ver qué dice acá, síntomas. Síntomas. Los síntomas de retinopatía diabética abarcan visión borrosa y pérdida lenta de la visión con el tiempo, moscas volantes, sombras o áreas de visión perdidas, dificultad para ver en la noche. Así como estábamos diciendo, ¿verdad? Y algo muy importante también que es más precoz la aparición de complicaciones en los diabéticos, como por ejemplo la catarata. La catarata, que ya habíamos hablado un montón de veces, cuando el cristalino se opacifica es mucho más rápido en los diabéticos. Un paciente diabético, hay muchos jóvenes que operamos de catarata porque se quedan ciegos porque el cristalino se opacifica. Sí. Hay una gran alteración del metabolismo del azúcar y eso provoca que el cristalino se opacifique y el paciente puede quedarse ciego. Entonces, una de las complicaciones de la diabetes es la catarata. Otra de las complicaciones más comunes en el diabético es una enfermedad que se llama glaucoma, como bien estaba diciendo, donde hay un aumento sostenido de la presión porque hay un trastorno circulatorio en la parte interna de la retina, como hablamos, hace que los vasos vayan hacia la parte anterior del ojo y el líquido que está adentro no puede drenar, no puede salir, se llama glaucoma neovascular o glaucoma secundario. Y ese aumento de la presión puede provocar una ceguera irreversible si no lo tratamos a tiempo. Entonces, es más común en los diabéticos la aparición de cataratas, es más común en los diabéticos la aparición de glaucoma, es decir, el aumento de la presión. Y bueno, son dos situaciones. Una puede manejarse con la cirugía. Sí. De hecho, nosotros operamos los diabéticos, pero después tenemos que seguir cuidando la retina, porque atrás está también otro de los trastornos. Y el glaucoma, que hay que tratarlo precozmente a ver si podemos revertir esa enfermedad. Entonces, hay dos enfermedades muy delicadas que se aceleran en los diabéticos. Otra cosa que hay que hacer énfasis, en los niños, la diabetes de tipo 1, más precozmente aparecen cataratas también en los niños. Nosotros tenemos pacientitos que hemos operado a los 4 años, a los 8 años de cataratas y que tuvimos que hacerle ya también con implante de lentes intraoculares para recuperar su visión. Chiquitos. Es más, tengo pacientes chiquitos que ahora ya son profesionales, que ya tuvieron hijos, que fueron operados a los 8 años de cataratas. Entonces lo que queremos consignar es que las complicaciones aparecen más precozmente en estos pacientes. Pero cuando le pasa eso a los niños no es porque no se cuidaron, porque evidentemente ya se sabía que eran diabéticos, o es porque no sabían y les pasó. Así es. En los chicos depende mucho de la familia, definitivamente depende mucho de los padres. O sea, es el cuidado nada más. El cuidado, exactamente. Y los controles también porque son más agresivos en los niños. Claro. Las lesiones en la retina suelen ser muy agresivos en los que dependen de la insulina. Entonces, mucho cuidado. Y otra situación que también tenemos que consignar es la diabetes en las embarazadas.
en las embarazadas necesitan tener un cuidado, pero exhaustivo, porque las complicaciones que aparecen durante la diabetes gestacional es elevadísima y muy peligrosa. Siempre lo dividimos en la no proliferativa, en la proliferativa y la del embarazo, porque pueden aparecer complicaciones en la madre y en el feto. Entonces, el control de las embarazadas es un capítulo aparte que después vamos a tocarlo, porque es motivo de... Pero hay que cuidarlas a nuestras embarazadas que son diabéticas también, porque los factores o las lesiones que aparecen recrudecen con el embarazo y tenemos que cuidar todos los detalles para que pueda llegar a un feliz término esa mujer que tiene un bebé en gestación, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctor, y le pedimos una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. Tónico Inti es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico Inti, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Continuamos charlando sobre este tema que nos parece muy pero muy interesante, retinopatía diabética. Ya nos estuvo explicando el doctor, bueno, todos los diabéticos hacer sus controles siempre porque tienen más posibilidades de que se deterioren cualquiera de los órganos. En este caso estamos hablando de la visión. Pero también lo bueno es que hay tratamientos. Tenemos un material preparado y después el doctor nos va a estar hablando. Vamos con ese material, por favor. Tratamientos. Es posible que las personas con forma temprana de retinopatía diabética no necesiten tratamiento. Sin embargo, un oftalmólogo entrenado para tratar la retinopatía diabética debe hacer un seguimiento cuidadoso. Correcto, doctor. Correctísimo. Bueno, ahí, o sea, no necesitan tratamiento. En los primeros estadios, así como hablamos. Claro. En los estadios iniciales no hay tratamiento, más que su control metabólico. Ahí vamos a hablar de los estudios, ya hablamos de la angiografía, de la oftalmoscopía directa, indirecta, de la tomografía de coherencia óptica. Son los medios que nos dicen en qué grado estamos. Claro. En algunos casos se usa la ecografía para los casos complicados, pero después viene lo más importante, que es el tratamiento. Cuando nosotros vemos que de la no proliferativa aparecen ya los vasos anormales que nosotros observamos como esos penachitos vasculares peligrosos, ese es el momento en que el oftalmólogo tiene que tratar urgentemente. Disponemos de 2 elementos fundamentales. Uno de ellos, que ya es conocido por todos, es el tratamiento con el láser. Sí. El tratamiento láser. Y hoy día, que ha evolucionado tanto, se aplica en el ojo unas inyecciones especiales que son los antiangiogénicos. ¿Qué significa este nombre tan largo y raro? Es decir, esos vasitos anormales, esos penachos vasculares que son frágiles, inyectamos unas sustancias que hacen de que se evite la formación de vasos anormales, que son los peligrosos para las complicaciones. Entonces, en esos estadios debemos inyectar en el ojo unas sustancias que tienen un nombre que se llama bevacizumab, ranibizumab, hay varios. Inyectamos en el ojo y esos empiezan a evitar de que se formen los vasos anormales y evita las complicaciones. Ayuda enormemente y eso hay que hacerlo por lo menos una vez al mes dependiendo de cada caso. Hay pacientes que requieren un tratamiento más agresivo porque la medicación empieza a actuar a las 2 semanas, 3 semanas y a las 4 semanas va eliminando todos los vasos anormales. Se hace al mes, pueden necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo de la evolución, aplicaciones en los 2 ojos para que mejore ese trastorno que es la formación de vasos anormales. Y el tratamiento láser significa o sirve para
coagular las zonas donde se van a formar los vasos anormales, donde no hay circulación de sangre, donde los vasos son frágiles. Entonces coagulamos para que no se formen esos vasitos y evitar las complicaciones. El tratamiento radiante, se usa un láser que se llama el diodo láser hoy día, ayuda a provocar una coagulación de algunas zonas o de toda la retina, dependiendo. Vimos en una de las imágenes cuando había unos puntitos blancos que rodeaban toda la retina. Esa es la fotocoagulación con el diodo láser. Y eso la gente tiene que entender. La fotocoagulación salva la visión. En los primeros días, en las primeras semanas, porque necesita varias sesiones, baja un poquito la visión y la gente tiene un poco de temor. Claro, ve menos. Ve menos por la inflamación de los impactos. Por Sí. eso se hacen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 impactos hasta sellar, hablando de alguna manera, la zona donde se escapan los líquidos, donde no hay circulación de oxígeno. El láser salva la visión y la gente tiene que entender que si no se hace se va a quedar ciega. Si yo trato 50 diabéticos en este estadio y 50 no trato, estos 50 van a ir a la ceguera irreversible. Si yo trato con el láser y con los antiangiogénicos, estos pacientes van a mantener la visión. La gente tiene que entender que el láser no es para ver más, el láser es para mantener la visión. La gente cree que haciéndose el láser va a recuperar la agudeza visual que tenía anteriormente. No es así. En este caso. En estos casos Claro. de los que ya evolucionaron, Claro. que es la retinopatía proliferativa Sí. con las complicaciones. O sea, lo que hace el láser es frenar la Exactamente. descomposición de la El visión. láser no le va a hacer ver más, Ah. pero le va a mantener la visión. Ese Hasta- es el objetivo. Va a Por impedir, siempre. va a impedir que empeore. Va a impedir Ya. que empeore o que el paciente se quede ciego. Claro. Entonces, la suma de estos dos elementos, que son los antiangiogénicos, son elementos extremadamente de última generación, más el láser, son los que mantienen la visión de los pacientes que están con ese grado de retinopatía evolucionada. Si se complicara esto y no lográramos frenar la diabetes, tenemos otros tratamientos que ya son los quirúrgicos. El oftalmólogo dispone de una tecnología que se llama la vitrectomía, que es introducir como unos laparoscopios en el ojo, para que se entienda. Sí. Y bueno, con eso se puede ir comiendo, de alguna manera, sacar la sangre coagulada. Limpiar. Se puede limpiar, se puede ver dónde se desprendió la retina y se le puede hacer disparos de un láser interno, se llama maravilla. endoláser. Eso hace de que la retina se pegue. Se dispone de unos gases especiales cuando hay desprendimiento de retina, donde se inyecta en el ojo y el gas se expande y pega la retina. Dispone de un montón de elementos, pero ya de los casos complicados. La vitrectomía o la cirugía intraocular hacemos en los casos donde hay sangre y el paciente no ve nada, o cuando hay desprendimiento de retina, o hay pueden ser pequeños o pueden ser grandes, y ya las complicaciones, para las complicaciones son usadas, digamos en los estadios finales, la cirugía. Claro. Y la cirugía también tiene sus bemoles porque permite pegar la retina y tenemos que cuidarle mucho. El paciente tiene que estar en reposo casi 2 semanas para que la retina pueda pegarse, fibrosarse y mantener la visión. Entonces, tenemos la inyección de antiangiogénicos, es decir, la inyección dentro del ojo de una sustancia que se hace con anestesia local nomás. Con anestesia tópica se hace en quirófano para asegurar la esterilización, Claro. la seguridad. El láser es un aparato como una lámpara que uno siempre va y hacen los disparos. Es un poco doloroso el láser, pero es tolerable. Entonces hacemos Pero con anestesia se hace. anestesia tópica, Claro. exactamente. Y el paciente O sea, siente algo lo mismo. eso es siente lo que dice. un pequeño, Sí. una pequeña quemadura. Sí. Entonces nos ayuda a salvar la visión. Entonces, como decíamos, los antiangiogénicos, el láser y la cirugía en los casos complicados son los que van a mantener la visión del paciente. Lo que deberíamos, y lo que dijiste muy bien en un principio, el secreto está en cuidarse y hacer los controles, y el médico ve las lesiones que son sospechosas y ya empieza a tratar en el momento. Si yo veo que hay zonas peligrosas, ya empiezo a hacer o un láser chiquito o la inyección de un y voy controlando. Claro. Y así voy cuidando toda vez que el paciente cuide. La diabetes, No hay que- su metabolismo, Sí. su hipertensión, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. No hay que tener miedo de ir, porque muchas veces uno va al médico y le dice, bueno, cualquier cosa. En este caso estamos hablando de la visión, pero no sé, te dice, tenés algo. Entonces uno deja ir, como si fuera que
escondiendo y no Temor. mirando, no ocupándote, te vas a curar o va a mejorar, va a empeorar. Entonces, lo mejor es acudir al médico cuando te dice, bueno, tenés esto, hay que hacer tal cosa, hacerlo, porque al final nosotros queremos vivir mucho tiempo, queremos tener calidad de vida, ¿verdad? Todos. Entonces, hay que cuidarse en eso. Así mismo. Y otra cosa para ir cerrando, los diabéticos tienen sus subidas y sus bajadas, como le llamamos nosotros, glicemia de 300. Bueno, cuando la glicemia está alta, nosotros tampoco podemos hacer mejorarle su agudeza visual en los controles de los lentes, por ejemplo, porque al subir la glicemia, la visión baja enormemente. Siempre el diabético tiene que tener lo más estable posible para que hagamos los ajustes y le demos mejor visión. Claro. Y siempre que la glicemia sea estable en unas semanas, porque si la diabetes está hoy en un valor normal y estuvo en 2 o 3 días atrás en un valor muy elevado, todavía no se recupera la visión precozmente, rápidamente. Entonces, tiene que acudir al oftalmólogo con una glicemia lo más actualizada posible. Y el médico sabe, porque en los análisis uno se da cuenta que el paciente hizo trampas. Hay un método laboratorial donde sabemos que el paciente hizo una dieta de un día para que salga bien el resultado. Entonces, es muy importante Le pillan lo mismo al que ya hace trampa. Así es, al que miras un valorcito y sabes que mintió o no. Entonces, es muy importante la dieta, el buen control con el endocrinólogo, con los otros especialistas cuando hay trastornos en el riñón. Hay que cuidar el corazoncito también porque es más frecuente el infarto en los diabéticos, los trastornos a nivel cerebral, la circulación en los miembros, la parestesia, los hormigueos. Eso significa que hay un trastorno circulatorio. Entonces, la prevención, el buen cuidado, el buen control de su dieta van a hacer de que se retrase o tenga una lesión mucho más leve y lleve una vida lo más normal posible. Bueno, yo me quedé pensando en eso, el tema del diabético que tiene problemas de la vista, que evidentemente puede tener problemas en algún otro lugar. Es una situación también, doctor, porque cuando uno tiene problemas lo que menos quiere hacer es pensar en ese problema. Quiere tratar de evadir y decir, bueno, ya va a pasar. Pero en este caso, en estos casos que son de salud, uno tiene que actuar y tiene que, aunque no te guste, hay que ir al médico y hay que hacer el tratamiento. Así es. Y más sabiendo todo lo que nos está contando, ¿verdad? De que hay solución, de que se puede frenar, porque estamos hablando en este caso de perder la visión, de quedarte ciego. Así mismo. O sea, más vale que hagamos todo lo posible para no llegar a ese grado ya de que ya no se puede retroceder. ¿Usted tiene muchos pacientes diabéticos que van y se tratan con usted? Sí, muchísimos. Bueno. Tenemos tanto en la parte privada como en la parte hospitalaria donde estoy trabajando. El motivo de consulta, o sea, el alto nivel de consulta de los diabéticos es terrible. Y lo que estaba consignándote, que la cantidad de pacientes jóvenes, cada vez más jóvenes, vemos con lesiones importantes, porque no se cuidan, porque no se tratan, porque acuden tarde o porque tienen miedo muchas veces. Dicen, doña Josefa se hizo láser y su visión empeoró en los primeros. Tienen miedo a algo que desconocen. Claro. Es todo lo contrario. Haciéndose el tratamiento a tiempo, ellos pueden mantener una vida saludable, calidad de vida y mantener la visión. Nosotros luchamos por mantener la visión central siempre. Sí, claro. Es decir, que por lo menos se pueda manejar, pueda hacer sus actividades laborales en forma normal. Y eso depende de que acuda a tiempo y que se cuide en su alimentación. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Enseguidita retornamos y quiero contarte que Coop es el sabor de la familia. Está la leche descremada Vida, enriquecida con vitaminas A y B3, con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida, yogur descremado dietético con sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y el queso descremado fundido Vida. Con Lácteos Coop cuido mi salud y mi silueta. SPS, Servicio de Protección a la Salud, es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Muy bien, doctor. Estamos ya en la parte final del programa, en los últimos minutitos de este tema pero tan interesante que es retinopatía diabética. O sea, que nos explicó pero muy bien, pero me encantaría que en estos minutitos nos dé algo que les parezca que tenemos que resaltar de todo lo que nos dijo.
Bueno, entonces hacemos un resumencito final. Sí. Entonces, retinopatía diabética es cuando los vasitos pequeños de la retina empiezan a taponarse, no llega la suficiente cantidad de sangre y nutrientes a la retina, entonces se empiezan a formar vasos anormales que son muy frágiles, que son los que dan las complicaciones, entre ellas las hemorragias o el desprendimiento, que ya es el estadio final. Que existen dos tipos de diabetes, una que es la no proliferativa, que es los estadios iniciales, donde hay pequeñas lesiones mínimas en los vasos, unas pequeñas dilataciones que se llaman aneurismas, o pequeñas sangrecitas en el fondo que no dan síntomas porque están bien en la periferia. Claro. Entonces el paciente no siente nada. Que hay una mucho más complicada que se llama la proliferativa, cuando aparecen los vasos nuevos o neovasos, que si no lo tratamos entonces las complicaciones serán mayores, que depende mucho de cómo se cuide el paciente, depende mucho de su control metabólico, de que mantenga lo más estable posible su glicemia, depende de su dieta, depende de que haga ejercicios, depende de que cuide los hábitos o los factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, el hábito de fumar no es bueno, el hábito de beber en exceso, también no es bueno. Claro. Que contamos con medios auxiliares muy útiles, que son simples. En cualquier hospital público el médico está preparado para hacer los diagnósticos correspondientes. Y el tratamiento, que tiene que ser lo más precoz posible, es decir, hacerlo a tiempo implica salvar la visión. Dependemos de dos elementos fundamentales. Uno son las inyecciones intraoculares de antiangiogénicos y la aplicación del láser. Y tienen que saber que la diferencia entre ver depende exclusivamente del paciente, que es lo más difícil. Sí. Los pacientes que se tratan a tiempo mantienen la visión por siempre. Los que no se tratan se pueden quedar ciegos. Y la ceguera puede ser irreversible. Es una epidemia, tendríamos más de casi 400 millones de pacientes diabéticos en 10 años, en 15 años. Así que es el momento de que uno entienda su enfermedad, se cuide para evitar las complicaciones, que en la mayoría de los casos son prevenibles, tratados a tiempo. Perfecto. Como siempre, doctor, súper claro. Muchísimas gracias. No, Lo esperamos en un muchas próximo programa. Muchas gracias, Viviana. El placer es mío. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.